A regresar con el doctor José Luis de la Cruz para abordar este tema sobre la inflación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por tomarnos esta comunicación para hacer este análisis. ¿Cómo está afectando el tema de la inflación a los hogares mexicanos? Bueno, yo creo que si recordamos en primer lugar que la inflación es uno de los elementos que más preocupa a las familias porque implica el precio que están pagando por alimentos, combustibles, vivienda, en esta época útiles escolares, pues al final del día el hecho de que la inflación haya llegado a 8.6% durante la primera quincena del mes de agosto y que esto haya reflejado que la tendencia al alza se mantiene, pues lo que nos muestra es un deterioro del poder adquisitivo de los hogares mexicanos, en donde la información que proporciona INEGI además muestra que esta tendencia al alza es estructural, es decir, si observamos el componente que se conoce como subyacente, pues pareciera que todavía no se alcanza el nivel máximo en el incremento en precios. ¿Qué está impulsando esta tendencia a la alta en la inflación? Se hablan de muchos factores, pero principalmente, ¿qué sería, doctor? Bueno, yo creo que hay dos elementos básicos y los dos de primera necesidad, lo vinculado con los alimentos, los productos del campo, en donde la canasta mexicana de consumo de las familias pues se ve muy afectada por este aumento, y por otro lado la parte de energéticos, energía eléctrica, gas y los propios combustibles, que ya en términos generales y de manera agregada pues están provocando este aumento generalizado en precio. Ahora, ¿qué hogares se han visto más afectados con esta situación? Y con ello me refiero a los hogares con bajos ingresos, altos ingresos, ¿quiénes han recibido de forma más trascendental este impacto? Bueno, yo creo que si tomamos en consideración que el 10% de las familias más pobres, es decir, de las familias de menores ingresos en México, destina entre el 40 y 50% de su gasto justamente al consumo de alimentos, de bebidas, y si agregamos la parte de energéticos, podría subir hasta un 55-60%, pues es justamente los sectores de menores ingresos, las familias más pobres, las que se están viendo más afectadas por esta situación. En el tema de los alimentos se habla de un 14.54% en esta primera quincena de agosto de 2022 y vaya que vemos el impacto cada que vamos a hacer una despensa al súper. ¿Esto va a seguir a la alza o se ve un tope ante esta situación que estamos viviendo, doctor? Pues en el corto plazo lo que las tendencias de la inflación nos permiten asegurar es de que todavía pareciera no se alcanza el nivel máximo. Muy probablemente esto ocurrirá entre el mes de septiembre y octubre, en donde, digamos, a favor lo que se empieza a observar es de que a nivel internacional hay algunos precios de alimentos que han comenzado a disminuir. Sin embargo, ese efecto parece ser, pues viene con cierto rezago sobre la economía mexicana, que depende de la compra de productos como arroz, por ejemplo, algunos tipos de maíz que se utilizan para la alimentación del ganado, y esto en general pues pareciera implicar que será hasta el último trimestre del año cuando podríamos ver una disminución en los precios de alimentos. Ahora, recordar que el 4 de mayo el gobierno federal lanza este programa, es un paquete contra la inflación y la carestía. ¿Qué tanto ha funcionado, doctor, esto? Yo creo que lo que en el corto plazo ayudó fue a atenuar el incremento en el precio de los alimentos. Sin embargo, el hecho de que durante algunos meses los mismos hayan permanecido elevados, pues esto lo que acabó implicando es de que estas medidas tuvieron un efecto inmediato, pero que con el pasar de las semanas se fue diluyendo, y que en estos momentos, pues digamos, el paquete enfrenta complicaciones para poder seguir siendo eficaz ante la persistencia del aumento en precios, sobre todo, reitero, en algunos alimentos que son importados y en lo que se necesita para producirlos y transportarlos, combustibles energéticos. Cuestión sería hasta dónde van a soportar las empresas, ¿no?, con este aumento en los insumos, definitivamente. Sobre todo si vemos los aumentos de precios de gas natural, de electricidad, que sectores productivos, sobre todo la parte industrial,
tuvieron durante los meses de abril a junio, en donde llegaron a rebasar el doble dígito y en algunos casos, dependiendo de la región, hasta triple dígito, fueron incrementos de hasta más de 100%, pues evidentemente que esto pues va a estar afectando al sector productivo y con el riesgo de que esto pues llegue al consumidor final. Ahora, doctor, ya por último, cabe destacar cuáles serían las principales recomendaciones para todas aquellas personas que dicen, bueno, la inflación está por los cielos, los alimentos también, el tema de los combustibles, en general los energéticos, ¿cuáles serían esas mejores recomendaciones que nos puede compartir? Corto plazo sí va a ser importante cuidar el destino del gasto, es decir, utilizar los recursos para los elementos necesarios, evitar el consumo de bienes innecesarios, los que se puedan posponer, y evidentemente también tener en consideración que no va a ser bueno utilizar el crédito, es decir, usar deuda para gastar en cosas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque asociado a este incremento en precios vienen los incrementos en las tasas de interés que el Banco de México está impulsando y que entonces no es conveniente gastar de más usando deuda en el corto plazo, porque la siguiente ola, que es el aumento en las tasas de interés, puede provocar que acabemos pagando más por la deuda de corto plazo. Sin duda. Doctor José Luis de la Cruz, aprecio mucho este análisis para el auditorio de Milenio Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, saludos. Cambiamos de tema.